Bien, ayer hablaba algo con respecto a lo que era la... ¿Se acuerdan de lo que hablaba? De la identidad y del propósito. Y les decía, mañana va a ser una continuidad un poco de lo que estábamos hablando justamente en la jornada de ayer. Bueno, como decía el pastor, yo estoy actualmente como periodista en DirecTV. Eso... en muchos lugares, o digamos, anteriormente uno decía, bueno, ese es mi trabajo secular. Y después te preguntan, ¿y tu ministerio cuál es? Y antes teníamos esa disputa entre, ¿será que si afuera de la iglesia sirvo a Dios o no sirvo a Dios? Porque inmediatamente te ponen como lo secular, como que, bueno, eso es lo que te toca hacer. ¿Y en lo ministerial qué haces? Estás estudiando instituto, estás ministrando en la iglesia, estás cantando, y el que no lo estaba haciendo era como, no lo estoy haciendo todavía. Bueno, dale, vamos, actívese, vamos, ven. Y por ahí entendimos de un tiempo para acá que el ministerio tiene que ver con todo. Por eso hablábamos del propósito con respecto a lo que era la identidad y el propósito. Porque Dios te va a usar donde estás. Y además en la iglesia. Qué lindo poder servir también en los ministerios de la iglesia, en cada una de las actividades, pero también afuera, donde estamos trabajando, donde estamos obviamente creciendo como familia, en tu barrio, cada vez que vas al kiosco, a la carnicería, al parripollo que ya conocí que hay por acá, hablarle, predicarle. Yo siempre hablo y lo comparto con mi esposa, mi suegro tiene un local de ropa, vende ropa en la zona norte de Escobar y cada persona que vaya sale predicado. Le vende 2, 3 camisas al hombre y va predicado. Le vende un vestido a la mujer y la señora sale llorando. Porque claro, él dice, acá es donde nosotros servimos. Acá es donde nosotros le decimos a la gente, ¿por qué está así afanada si en Dios hay paz? Y arranca el hombre y predica. Un evangelista tremendo. Todo el que pase por ahí le predica. Entonces decimos, esa es la manera. Y junto con mi esposa hemos tomado, digamos, como una especie de no sé si decirlo rutina, amor, pero no, es más que una rutina, es como una obediencia que recibimos de parte del Señor, que es cada vez que te está terminando un año, lo que hacemos es los últimos minutos empezamos a orar para darle gracias a Dios por el año que va. Gracias, Señor, por lo que hicimos. Por ahí nos acordamos de algo. Decimos gracias por las vacaciones que tuvimos en enero. Gracias por lo que pasó en febrero. No todos nos acordamos porque se me olvida qué hice ayer. Pero a veces decimos, Señor, este año fue duro, este año fue complicado. Bueno, pero gracias a Dios, nuestra hija pasó de año. Y empezamos a orar por gracias por el año, gracias por el año. Hoy estamos agradeciendo por los 20 años de la iglesia. Y cuando escuchamos ya los ruidos, pues ni siquiera nos damos cuenta cuando son las 12, cuando escuchamos los ruidos de los voladores, de los juegos pirotécnicos, empezamos a bendecir el nuevo año. No quiere decir en sí que eso sea obligación y que un año no lo haga, uy, Dios no me bendice el próximo año. No, pero lo hemos tomado como una costumbre, sana costumbre, para que nuestros hijos también entiendan que los últimos segundos de un año se los damos al Señor y los primeros segundos del siguiente año se los damos al Señor. Eso lo hacemos como familia. Lo hemos adquirido de unas familias amigas que cuando más chico yo asistía a la iglesia con mis padres y nos los enseñaban y dijimos, wow, que está lindo, vamos a ponerlo por práctica. Y ya llevamos unos 15 años haciéndolo y bueno, desde que estoy casado hace 8, le dije a mi esposa, está bueno hacerlo porque nos da como esa fuerza de decir, Señor, una primicia de tiempo te doy. Se la regalo para el que la quiera tomar, no es obligación, no está en la palabra, pero como ustedes quieran. Ahora, ¿por qué razón hago esta introducción? Porque también acostumbramos a preguntarle al Señor en ese momento, y bueno, noviembre, diciembre, estamos 2 meses más o menos diciéndole, Señor, queremos que nos guíes el próximo año. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra hija va a pasar a tal año, está por nacer nuestro hijo, cosas de la casa, no sé, nuestra casa está un poco más chica, será que tenemos que mudarnos, hay que ampliar, hay que ir para este lado, en el trabajo me renovaron un contrato o viene un evento, o sea, el mundial, ¿será que voy a estar en ese lugar o no voy a estar? ¿Qué tengo que hacer? Y empezamos a hablarlo desde antes, a orar y a preguntarle a Dios y hacemos nuestros devocionales y le decimos, wow, mira esta palabra, siento que nos está guiando por esto. Y cuando algo sentimos, decimos, bueno, Señor, confirma que no sea algo emocional. Y a partir de eso construimos algo que termina convirtiéndose como nuestra palabra que nos guía por ese año. Eso es lo que hacemos como familia. Y en este año, 2025, que hemos pasado, ya vieron mi familia, el pastor lo decía, es una tropa lo que somos 5. Entramos en el auto, no entra más nadie, así que no nos pida que le demos un aventón, porque no entramos. El baúl está disponible, pero es bastante incómodo. Y a partir de eso el Señor nos hablaba y nos llevaba a Lucas 5.
Lucas 5:5, cuando la historia narra, obviamente, que el Señor Jesús, cuando arranca su ministerio, llega a la orilla del mar de Galilea. ¿Conocen la historia? ¿Le parece si la leemos? Quiero compartir con ustedes este espacio. Dice, aconteció que estando Jesús, búsquelo, Lucas 5:1, búsquelo o en su Biblia de papel o en su teléfono celular, póngalo en silencio, modo avión, no sé, para que por ahí no lo distraiga. Sigo la lectura mientras ustedes se suman. Lucas 5 en adelante, del 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Subrayen eso ahí, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, yo me imagino la voz del tipo, un pescador toda la noche diciendo, maestro, toda la noche hemos estado y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Dejémoslo hasta ahí. Leí esta palabra, la había leído y la he leído infinidades de veces. Son enseñanzas que uno escucha muy seguramente en diversos momentos de reunión dominical, reunión de un domingo en la iglesia. Pero el Señor me hacía poner ese enfoque en más en tu palabra echaré la red. Imagínense que es un pescador, estamos hablando de Simón Pedro, hombre avesado, un hombre conocedor del rubro de la pesca, y que salía a pescar todas las noches y venía con algo. Siempre hay algo. Pero esa noche no pescó nada. Se imagina que el hombre tenía por lo menos sueño, tenía hambre. Ah, estamos acá, perfecto. Tenía hambre, además cansado, por ahí estaba molesto, con rabia quizás por lo que pasó, como nos puede pasar a alguno de nosotros, que vamos buscando un objetivo, no lo logramos y por ahí nos ofuscamos porque no salió lo que esperábamos. Pero él dice algo, en tu palabra, échale la red, dice otra versión, más por tu palabra, es decir, por lo que tú me estás diciendo, porque tú me dices, voy a echar la red. Y el Señor nos hablaba sobre eso. Voy a pasar a la siguiente. Hay una página en blanco, hasta ahí, hasta ahí. Esta es nuestra vida, en blanco. Pedro, yo me lo imagino, o Simón en ese momento, estaba en blanco, es decir, no sabía qué iba a hacer. Yo me imagino que él salió a pescar toda la noche para la parte económica de su familia, el alimento de su familia, el sustento diario. También sabemos que después hay una historia donde necesitaba pagar, porque conocimos la historia bíblica, necesitaba pagar unos impuestos y con esa pesca solucionó todo. O sea que también estaba endeudado el hombre. Ustedes se imaginan la cantidad de cosas que le pasa a los que somos padres de familia y cuando vemos que una cosa no se cerró aquí, que hay un inconveniente acá y decimos, uy padre, ¿ahora cómo hago? Porque respondemos nosotros, ¿o no, varones? Debería ser, ¿no? Bueno, vamos. ¿Y cuántas cosas nos pasan por la cabeza cuando decimos, wow, Dios, ¿y ahora cómo hago? Si salí a pescar y no estoy trayendo nada. Imagínense lo que le iba a decir la mujer de Pedro, ¿no? Toda la noche, ¿seguro que fuiste a pescar? ¿De verdad? ¿Dónde estabas? Imagínense común, una persona común, como fueron los discípulos de Jesús. Y de pronto aparece un hombre de la nada, al cual quizás Andrés y Santiago ya habían conocido, y se sube precisamente a la barca de Simón. No eligió la otra, eligió la de Simón. Era ya justamente algo que estaba preparado. Era la palabra para él. Y el Señor Jesús se sube a la barca con él, sigue la predicación, sigue la enseñanza y después le dice, no sé, ¿cuánto se habrá demorado Jesús predicando? No sé. Pero pongámosle 2 horas, un culto, 2 horas, que se tuvo que dar Simón ahí, mientras escuchaba y decía, ¿y ahora qué hago? Y este tipo se subió a la barca y ahora no me deja ir a la casa, ¿y qué soluciono? Y Jesús en la barca y él quizás pensando otra cosa. Yo me lo imagino porque digo, es un hombre, era de familia, tenía su esposa, incluso la Biblia narra que su suegra estuvo enferma, así que tenía suegra también,
Y me preguntaba eso, ¿qué pasaba por la cabeza de Pedro? Y cuando Jesús después se acerca a él y le dice, bueno, ahora que ya terminé de predicar, boga mar adentro y echa la red. Y el Señor nos decía, eso es lo que este año quiero hacer con ustedes, con la familia. Y es esto, en blanco y de pronto aparece un clic. ¿Alguien sabe qué significa esto? Igual salió la palabra ahí, pero ¿la recordaron? Cuando llegamos a algo y presionamos, ¿qué hacemos? Lo encendemos, ¿no? Activación. Encendemos la luz, la cafetera, la activamos para que genere el proceso. Y eso fue lo que Jesús hizo ese día con Pedro. Era Simón y lo activó. Lo activó directamente porque no había pescado nada. Y después sabemos lo que fue la pesca, que tuvo que llamar a otras barcas más porque se estaban hundiendo. El rey del cosmos fue el que le dijo a todos los peces, les marcó el GPS, como es el grupo que estuvimos ayer, le dijo, acá quiero que estén. Y ahí cayó la red y los sacó a todos. El rey del universo llegó hasta ese lugar y puso los peces donde tenían que estar. Llegó el momento de la activación para Pedro, para Simón Pedro. Luego él sigue diciendo en la Escritura que cuando ve todo eso, inmediatamente lo reconoce como el Señor. Dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Inmediatamente se vio a sí mismo en cómo estaba con respecto al Maestro. Es decir, que el hombre de verdad seguramente estaba pensando un montón de cosas previo a que este milagro sucediera, pasando por su cabeza. Entonces yo hablaba de lo que era la activación y Dios nos decía, este año es un año donde quiero como familia que se activen. Nos hablaba así directamente, que se activen. Yo les contaba ayer a la mayoría de los que estuvieron que por mucho tiempo yo pensé que mi llamado era hacia los medios y ser un periodista y viajar a los mundiales. Qué lindo, ¿no? Que Dios te llama a hacer eso. Qué incrédulo que era yo pensando que era nada más eso. No. Yo creía que era así. Wow, Dios me va a llevar a los medios y voy a estar trabajando en otro país y voy a viajar a mundiales y voy a estar en cobertura de Juegos Olímpicos y voy a levantar el nombre del Señor en mi profesión, sí. Y después el Señor me decía, no quiero solamente eso, porque yo te he dotado con otras cosas más que mi pueblo necesita también. Y por eso quizás hoy me ven ustedes acá, porque dicen, wow, un periodista está pero no es predicador, no es, ¿qué es este muchacho? Y la verdad es que somos lo que Dios quiere. Porque a eso lo que hacemos es solamente obedecer. Obedecer a lo que Dios nos mande. Y cuando Él me hablaba de activación fue un reto directo a mi vida. Porque la verdad es que me sentía bastante cómodo como estaba. Y estoy hablando de hace 2-3 meses atrás. Venía sirviendo en la iglesia. Veníamos trabajando fuertemente en la congregación junto a mi esposa con adolescentes, jóvenes, en la predicación de la palabra, en la música, en todo lo que es el servicio en general. Pero a partir de que mi familia creció, a partir de que llegó Hanna, llegó Josué a nuestra casa, nuestro pastor nos instó primero a, chicos, saquemos un poquito el pie del acelerador, dedíquense a la familia, y entonces empezamos a soltar un poquito de cosas de servicio. Y en ese momento para mí era como, wow, me relajé. Venía cargadísimo, muchas cosas y demás. Y hasta que llegó un momento que el Señor me decía, ya es tiempo de levantar. Y eso es lo que es la activación. Yo buscaba algunas definiciones, te voy a pedir que vayas cliqueando de a poquito. ¿Qué es activación? Hacer que algo se ponga en marcha. La licuadora, el lavarropa, lo activamos para que arranque el proceso. Hoy que todo es digital, ¿no? Es mucho más fácil entender el tema de el dedito en el botoncito que buscamos. ¿Qué otra cosa es la activación? Hacer que algo empiece a funcionar. Simplemente que cumpla con el proceso. Porque si yo tengo una cafetera en casa y le digo a todo el mundo, tengo cafetera en casa, deberías ir a mi casa, tengo una cafetera hermosa, la compré, no sabes lo que es espectacular. ¿Y sabes hacer café? No. ¿Comprás café? No, no tengo café. ¿De qué sirve la cafetera en casa? Para nada, de lujo. Es como aquel que compra un auto de lujo y lo guarda, como miren los famosos que tienen 25 autos. ¿Qué necesidad si con uno sirve? Pero bueno, es otro tema. Pero con uno sirve. ¿Para qué tanto si después se van a fundir los motores? No sé qué pasa, pero después no andan, no funcionan. Cuando yo dejo mi auto o dejaba mi auto afuera de casa y me iba en colectivo 3-4 días, me tocaba salir a encender el motor para que se calentara un poquito y demás. Entonces, ¿para qué tener un montón de autos si después no sirve? ¿Para qué tener aparatos y no los hago funcionar? ¿Qué más? Encender algo.
yo imaginaba un fósforo, ¿no? Cuando activamos el cerillo, el fósforo en la cajetita, ahí activamos el fuego, lo encendemos. Mientras tanto está el fósforo ahí, no pasa nada. Tenemos que nosotros activarlo para que inmediatamente me dé lo que necesito y después prender el fuego o con el gas de la cocina o encender la leña o lo que sea, pero necesitamos hacer algo. No es que le decimos al fósforo, fósforo, enciéndete, y se enciende. No llegamos todavía a eso, o alguien acá ya lo hace. Si lo hace, wow. Pero tenemos que accionar algo, buscar una activación. ¿Qué más es? Dar energía. Pasa, por ejemplo, cuando conectamos, ¿no?, el ventilador, o cuando nos tenemos frío, tenemos calor, accionamos el aire y le damos la energía al motor para que arranque y funcionar. Estoy hablando de las cosas comunes que hacemos. Activamos muchas cosas todos los días y nos damos cuenta que activamos cosas. Esas son definiciones. Creo que faltaba una última ahí. Dar impulso. Dar impulso a algo. Por ejemplo, cuando activamos el auto, cuando lo metemos primera, se activa para arrancar. Le damos esa movilidad, el impulso necesario. Cuando andamos en bici, si pedaleamos, le damos el impulso a la bici. Mientras tanto te quedas ahí. Y si no es estática, te vas a caer para uno de los dos lados. Pero siempre estamos activando algo. Y después traía esta foto. Esta foto era lo que yo me imaginaba que hacía Jesús con Pedro, con Simón Pedro ese día. Lo estaba activando en el ministerio. ¿Qué hicieron estos pescadores? ¿Se acuerdan lo que hicieron después? Y dejando todo allí, siguieron a Jesús. Los activó a buscar de él. Si vieron la serie Chosen, a mí me encantó esta parte. ¿Vieron la serie? ¿La están viendo? Por ahí ahora salió la 5ª temporada y demás. Cuando escenifican esto, me encantó porque llegó el hermano de Simón a contarle y Pedro no tenía ni, no me hables de eso, dale que hay que ir a pescar, estaba todo ofuscado. Y yo decía, qué lindo que nos cuenten esto porque la Biblia no nos da esos detalles. Y nos los imaginamos tan común y corriente como nosotros. Y Simón no quería saber nada de conocimos al Mesías. Andá, le decía. Si fuera argentino le decía, andá, salí de acá. Dale, andá a laburar, vamos. Tira la red, limpiar la red, dale. Y el tipo decía, pero conocimos al Mesías, nada. Y cuando lo tiene de frente, que le dice, boga mar adentro, y se da cuenta de ese milagro, el tipo dijo, qué desastre que soy. Señor, perdóname. Aléjate que soy un pecador. Inmediatamente se vio cómo estaba su condición delante del Creador, cómo estaba su condición delante de Jesús. Y esa fue la activación para él. Y yo he sentido en mi corazón, para mi vida primero y para mi familia, que Dios está así, Jesús está así con nosotros, delante de nosotros diciendo, acá vine a darte una activación a tu vida también. Y cuando hablaba de esta palabra y le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que hable, Señor, a tu pueblo en Merlo? Muchos que oraba y Dios me ponía el rostro de algunos, yo veía cabecitas así, le decía, Señor, tantas personas que van a estar ahí, ¿por qué razón tengo que ir? ¿A decirles qué? Porque les puedo contar maravillas de mi vida, de lo lindo que hago, y que lo que relato y poner videos sobre mi vida, pero no me interesa hablar de mi condición, porque de verdad que si me paro al lado de Jesús y Jesús viniese acá, le digo, apártate que soy un pecador, Señor, así como dijo Simón en ese momento. Porque no hay manera, pero cuando Jesús aparece y llega a nuestras vidas, te dice, vamos, dale, necesito que seas pescador de hombres, como le dijo justamente a Simón Pedro. A partir de esto, la siguiente, una más. Quiero hablar de unos ejemplos. ¿Conocen este personaje? ¿Lo vieron la película con sus chicos? Algunos no son tan chicos y la vieron igual, aunque no tengan hijos, porque es muy buena, ¿no? Temor. El Señor me hablaba directamente en esta palabra y no solamente nos activa a nosotros para cumplir con el ministerio, con la palabra o con la orden que ya nos dio, porque seguramente cuando hablo de activación no solamente es alguien que por ahí no conoce, y ya lo vamos a ver en los ejemplos, sino que alguien que ya Dios le dio una orden, ya Dios le dio un propósito y se ha quedado ahí estancado y dice, bueno, después lo hago. ¿Vieron como el chavo? Y espera tantito, después lo hago, vale, vamos, no pasa nada. Y el Señor llega un momento y dice, hey, ya te dije lo que tienes que hacer, actívese. Entonces, nosotros nos activamos, Dios nos activa a cada uno de nosotros para que después vayamos a activar a otros. Es un tiempo en lo que he sentido familiarmente y personalmente, que es un tiempo donde necesita el pueblo de Dios de despertarse y estar atento de lo que está pasando.
de lo que se está moviendo en lo espiritual, en lo social, en lo humano. Están pasando muchas cosas en el mundo que tienen que ver con todo lo que la Biblia está escrito, ¿no? En los últimos tiempos, y hablamos de apostasías, y hablamos ¿cómo se llama? Del fin de los tiempos y demás. Todo lo que tiene que ver con el Maranata, de que Cristo vuelve y volverá el Rey. Todo está pasando. Y todavía a veces como cristianos nos alarmamos de tantas cosas. ¡Ah! Mirá lo que pasó en Ucrania. Uy, esa guerra. Se viene la tercera guerra mundial, dice una vecina. Dicen que eso siempre dice quiere estar enterada de todo, entonces ya se imagina la tercera guerra mundial. Y todavía faltan unos procesos más para que llegue esa guerra, pero va en camino. Y de pronto aparece un posible tsunami en el sur. ¿Vieron la noticia? Hacia el sur de Chile, y la gente se alarma. ¡Ay, se acaba el mundo! Sí, está escrito, va a pasar en algún momento, pero hay señales que se van a cumplir. Y nosotros tenemos que estar activados, entendiendo lo que pasa en lo espiritual y en lo humano, en lo social, en todo. Y quería llevarles a varios ejemplos de personas que el Señor de alguna manera activó para hacer después activar a otros a cumplir su palabra. Y son ejemplos que están clarísimos en la palabra del Señor. Primero, ir a activar a quién es. ¿El siguiente? Ahí. Al que tiene temor o está dormido. Es uno de los ejemplos que nosotros como cristianos necesitamos también. Activar a aquel que está con temor o está dormido, que está dentro de la iglesia, pero está así. Leamos esta historia, un par más. Ahí está. Se les ve con dibujito por las dudas les gustan las caricaturas y demás. Pusimos algo acá. Acompáñenme a Esther 4. Creo que ya van a saber de quién les voy a hablar. Alguien que activó a una persona que estaba en un lugar de privilegio. Vamos a leer Esther 4, del 1 en adelante un poquito. Bueno, el 17 dice acá. Sí. En realidad voy a leer un poquito la historia hasta unos versículos más adelante. Dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza en la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Hagamos una pausa ahí. O sea, Esther, judía, era de toda la dinastía judía, pero que había llegado al reinado, toda la historia de Esther, por lo que es la deposición de la reina Basti. Llega a ella por ese medio de concurso, pero Mardoqueo le dice: no digas que eres judía, no digas nada, sigue. Y en ese momento ella lo que hace como que, tranquilo, dale, no pasa nada, no digas nada, ponete la ropa, no, el cilicio no. Y Mardoqueo dice: no, ahora hay que hacer algo. Y Mardoqueo siguió, y sigue diciendo la palabra. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. ¿Se imaginan? Revolucionario el tipo afuera del palacio y Esther adentro con ese temor de decir: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi familia? Mardoqueo era de su familia, que le había preparado y le había obviamente acompañado en su vida hasta que llegó a ser reina, y estaba preocupada por eso. Entonces salió Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? Que Amán había persuadido al rey para matar a todos los judíos, porque decía que había un pueblo infiltrado dentro de lo que era el pueblo de ellos, de los persas, que parecer que se estaba multiplicando y como iba a pasar algo, y que lo mejor era exterminarlos. O sea, al tipo se le ocurrió una grandísima idea. Vamos a hacer un magnicidio, vamos a matar a toda esta gente y ya está. Imagínense lo que pasó en los tiempos de 1940, Segunda Guerra Mundial y demás. Exterminar judíos porque sí. A Amán se le ocurrió. Y el rey, que no había entendido bien lo que le estaba diciendo, Amán dijo: listo, tomar el anillo, firmar y hacer lo que quiera. Como se lo sacó de encima, porque era uno de los generales de su corte. Pero ¿qué pasó luego? Vino Atac y le contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Y ahí Esther hace que todos los siervos del rey y del pueblo del rey
Perdón. Vino Atad y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atad que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a esto: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro. Es decir, Ester le está diciendo: me están mandando a la muerte, me estás diciendo que vaya a hablar con el rey para que quite ese decreto y no puedo hacer esto porque me voy a morir, me va a matar, si no me acepta me mata. Y es donde viene la historia. Y entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, como diciéndole: no te olvides de qué pueblo vienes, no te olvides quién eres, estás ahí, pero no eres de ellos, eres de nosotros, y si nos determinan a nosotros van a saber y van a descubrir que también eres como de nosotros y no te vas a librar de esto. Y ahí dice: no piense que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, morirán. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado al reino?, le dice Mardoqueo. Inmediatamente después de estas palabras, pasamos al otro versículo, y Ester dice que respondan a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, ¿qué dice? Que perezca. Le cambió inmediatamente el chip. Estaba quizás atemorizada porque enfrentarse al rey. Yo estoy acá, pero acá se manejan otro tipo de reglamentos. No puedo ir al rey diciéndole: mi amor, ¿qué pasó con esa ley? No. Tenía que llegar y el rey tenía que decir si sí o si no podía hablar con él. Y ella estaba atemorizada en ese momento: no puedo hacer esto. Y cuando Mardoqueo la activa y le dice: eres judía, y quién sabe si Dios te puso ahí fue para eso. Ahí ella dijo: tienes razón, lo voy a hacer, aunque perezca, vamos, porque es así. Dios la puso ahí para ese momento especial. Si ella no hacía esto, quizás llegaba a salvación de otro lado o terminaba con un genocidio la historia. Si Ester se escondía detrás de: bueno, ya yo estoy salvada, soy la reina, no me van a hacer nada a mí. No, pero fue tocada por esa activación de Mardoqueo. Ahora, nosotros en esta historia somos los Mardoqueos. Somos los que activando, hablándole a una persona, hablándole de Dios a una persona, contándole nuestro testimonio a otra persona, activamos a que esa persona no muera, que no vaya a la muerte eterna. Activamos ministerios en esa persona. Yo les quiero contar algo, voy a hacerlo bastante cortito porque es un testimonio bastante extenso, pero cuando mi esposa y yo por primera vez nos juntamos para conocernos, incluso nos acordamos la fecha, 1 de diciembre de 2016, nos juntamos en el Rosedal de Palermo. Yo la esperé por 2 horas, lo tenía que decir, amor, perdón. Por 2 horas, porque la Panamericana estaba hecha nada, 2 accidentes y yo con mi guitarrita esperándola en el Rosedal. Y digo: ¿será que vendrá esa chica, Señor? ¿Será tu voluntad que hable con ella o no? Bueno, esperé 2 horas y después que pasaron 2 horas, por fin llega y me dice: no, 2 accidentes, complicado. Bueno, listo, vamos a cenar Rosedal, estamos tirando la mantita, acomodo la guitarra, llega un chico. 2 horas esperé a la chica, quiero hablar con ella. ¿Qué haces acá? La quiero conocer, me gusta la chica, estoy orando por ella, estamos orando. ¿Qué pasa? Se acerca este muchacho y nos dice: hola chicos, ¿cómo están? Bueno, tengo acá unos papelitos que me gustaría que ustedes elijan y demás. Unos recortes de cuaderno comunes, como si lo hubiese hecho un hijo de ustedes. Unos corazones, unos cuadritos, escritos a lapicera. Para que ustedes elijan el que más les guste y me den algunas monedas o algo a cambio. Si elijan y yo ahora vengo y siguió entregando papelitos a otro grupo. Yo digo: pero quiero hablar con la chica y me pone a trabajar ahora, a buscar unos papeles que no puede hacer mi primo. Bueno, en ese momento yo sentí que ese muchacho estaba necesitando de algo y era de que alguien le hablara. Pero en realidad me lo quedé adentro y dije: bueno, no sé, otro día que le hablo, otro día le hablé a otro. Yo estoy acá en otros asuntos, otros menesteres. Perdonen, pero estaba muy humanizado en ese momento.
Y mi esposa, bueno, Silvia en ese momento, mi amiga, me dice, ¿sentiste algo? Y ahí ya está, tengo que decirlo. Sí, sentí que hay que hablarle a este chico de Jesús, hay que orar por él. Me dice, sí, siento lo mismo. Bueno, elegimos el papel. Ah, me gusta este, ¿te gusta este? Sí, sí. ¿Elegimos uno o dos? No, uno solo, ya está. Bueno, listo. Llega el chico, le regresamos los papeles, todos los recortes de cuaderno rayado. O sea, ni siquiera una hoja en blanco, era una hoja rayada. Y entonces llega el chico, yo le digo, pero arranca tú, porque a mí me cuesta a veces arrancar, ¿viste? A contarles algo, no sé cómo hacerlo. Encima acababa de llegar a Argentina. A veces usaba palabras que decían, ¿qué está diciendo? Y ella arrancó, no, sí, mire, pero te queremos dar un regalo. ¿Has escuchado hablar de Jesús? Así, o sea, de frente. Yo le digo, pará, o sea, un poquito más. No sé, ¿viste cómo está el día? Qué lindo que está el sol. No sé, no, esta le mandó de una. ¿Has escuchado hablar de Jesús? Y ahí se le abrieron los ojos y dijo, sí, alguna vez escuché, pero ¿sabes qué? Nunca me han hablado así. ¿Me querés contar algo? Ah, bueno, dije yo. Y se sentó el tipo. Se sentó el tipo con nosotros y yo la miraba a Silvia como diciendo, dale. Con la guitarra acá no hice ni el primer raqueo cuando ya el tipo estaba ahí. Con su bolsito, dale, contame. Ah, no. Y el chico empieza así y mi esposa empezó. Porque Dios hizo esto, hizo lo otro, y de un momento a otro empezó a mudar su rostro, así como cuando Simón Pedro se encontró con Jesús y le dijo, apártate de mí, que soy un pecador. Se quebrantó el chico ahí. Empezó a llorar, se le aguaron los ojos, empezó a llorar. Nunca en mi vida me habían hablado de Jesús de esta manera. Y llorando por acá, Padre, bendícelo ahora, Señor. Perdóname por lo que estaba pensando antes. Si me trajiste acá fue para esto, Señor. Muero mi humanidad, Padre, Señor. Y empezó a orar y mi esposa hablaba y le hablaba. Después yo le conté un poco de mi testimonio de venir de Colombia, que no tenía familia acá, pero Dios me estaba sosteniendo y había un propósito en mi vida y con él también. No, le tiramos toda una línea, pum, evangelística. Y el chico en ese momento dice, esperen chicos, yo les voy a contar algo. Hoy es mi cumpleaños y es el mejor regalo de cumpleaños que he recibido en mi vida. Wow, yo dije, ya está, después hablamos de si nos noviamos o no, pero hoy está, hay que atender esto, los negocios del Padre. Me puse espiritual. A los negocios del Padre venimos. Y el chico nos dice eso, llama a la novia, le cuenta, mi amor, me está pasando esto y demás. Y nosotros ahí, mientras hablábamos, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y el chico hablaba, no, lo mejor. Regresó, bueno, ¿qué iglesia me puedo congregar? Quiero ir a una iglesia, no lo que usted... Pero se notaba como ese fuego dentro de su corazón de que algo había pasado. Por dos simples chicos que fueron a juntarse un viernes por la tarde, era viernes, ¿no? Sí, viernes por la tarde en el Rosedal de Palermo, en Capital. Y en ese momento ya llegó la hora de darle, bueno, el dinero por los papelitos. Y saca un billete de 20, en ese momento 20 pesos era algo, dentro de todo, aceptable. Saco 20 pesos y cuando voy a hacer así, siento de verdad la voz del Espíritu Santo en mi corazón, no fue audible. Me dice, no, el doble. Dale, 40 pesos por un papelito de esto. O sea, imagínense hoy extendiendo, no sé, 500 pesos, imaginémonos hoy, 500 pesos por un recorte de papelito de cuaderno. No dice, dale, es mucho, es mucho. Bueno, digo así y le digo, Señor, ¿me estás hablando o soy yo el que ya está alucinando después de tanta locura que está pasando acá? Y otra vez me dice, 40 pesos. Bueno, también saqué otros 20 así, dale, Padre, bueno, ya está. Y le dije, mira, yo no sé por qué, pero te tengo que dar esto. Y el chico lo agarra, lo mira y dice, no puede ser, no puede ser. Y nos asustamos, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo. Me dice, no me van a creer, no me van a creer. Y siguió llorando. Ah, bueno, Señor, ¿qué pasa? Así. Y el chico dice, ¿saben? Yo estoy acá al frente, estoy en un curso de coaching, y nos pusieron esta tarea para llevar esos papelitos o estos mensajes, creo que lo tengo en la Biblia el papelito todavía, ahora voy a buscar si está. Y teníamos que salir al parque y hacer este recorrido con todos estos recortes, y el primero que completara 40 pesos volvía al aula. Ahí me quebré. Miré así de Señor, perdón. Y el chico llorando con nosotros. Bueno, tomó mate con nosotros, compartió un rato, demás. La primera hora de nuestra salida, después de las 2 horas de espera, la otra hora fue con Napoleón. El chico se llama Napoleón. Si alguna vez escuchan un Napoleón que les cuenta esta historia, es el mismo.
No puede haber otro. Y Napoleón estuvo así con nosotros ese tiempo. Le predicamos, oramos por él, se fue feliz y todos los demás del curso que estaban también repartiendo papelitos lo ven salir y muchos dicen, ¿qué le pasa? ¿Qué ya está? Completó los 40. Se hablaban entre ellos y digo, wow, Dios, qué increíble que eres. Qué increíble. Eso es activación. Yo tenía otros planes, como dice la palabra. Tenemos planes, pero Él es el que dice qué es lo que tenemos que hacer en realidad. Y sí, después de esa noche, o después de esa tarde fuimos a orar y Dios confirmó muchas palabras en nuestra vida. Y ese día justamente lo tomamos como el inicio de nuestra relación de noviazgo. 8 meses después nos casamos. Pero todo empezó un día así. Napoleón en medio de nuestra cita. Así empezó la historia. Y nosotros entendimos que cuando Dios une una pareja, esto más para matrimonios, ¿no? Pero cuando Dios une una pareja, no une un hombre y una mujer, une dos propósitos en uno solo. Porque nos juntó a nosotros para hablar con Napoleón, no iba a ser otro. Éramos nosotros esa hora, por eso la demora de 2 horas. Porque si nos sentamos 2 horas antes, Napoleón llegaba después y nadie le predicaba. Pero fue así literal. Esos somos los mardoqueos. Y a partir de lo que hablamos el año pasado con esto de la activación, el Señor nos hablaba de eso, como de un movimiento de mardoqueos, regados por toda Argentina, por todo Buenos Aires, por todos lados, donde nosotros vayamos activando gente, hablándole a la gente, predicándole al otro. ¿Te hablaron de Jesús? No, contame, dale, que estén ávidos. Y el que no quiera escuchar, algún día vas a venir a querer escuchar lo que Dios tiene para ti, porque es para todos esto. ¿Pasamos al otro? Otra manera de activar al que no conoce. Y hay una historia que me encanta. ¿Puedes seguir? Que está en Hechos 8:26 en adelante. Acompáñeme a ella. Hechos 8:26. ¿Qué es esto? Sí. Esta me encanta, lo que es Felipe y el etíope. ¿Conocen la historia? Felipe y el etíope. Leamos un poquito. Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Saben quién era Felipe? Era uno de los que servía la mesa en la época donde los discípulos, después de la muerte de Jesús, empezó la iglesia, la que se llamaban los del camino. Ahí estaba Felipe sirviendo. Es decir, era un miembro de la iglesia, de la comunidad, dentro de los líderes, pero no era ni Pablo, que justamente la historia de Pablo viene después de esto, pero no era todavía Pablo, no era Pedro, no era ninguno de los que ya había pasado antes, era uno de los que servía la mesa. Pero mira lo que dice. El Señor le habla a Felipe y le dice, levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Él fue, acudió Felipe, le oyó lo que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era, como oveja como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas en su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Mientras iban en el camino, Felipe le iba comentando la historia de Jesucristo, que había muerto, se había crucificado y que resucitó al tercer día y demás. Y en medio del camino sigue contando, lo voy a hacer un poquito más resumido, encuentran un poquito de agua. Y el eunuco manda a parar el carro y le dice, para. Acá hay un poquito de agua, ¿qué me impide que me bautice? Por lo que Felipe le habló, el hombre se convenció tanto de que tenía que recibir a Jesús y aceptar y cumplir con el bautismo. Y allí inmediatamente pasó. Bajaron, descendieron ambos al agua, lo bautizó, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Yo cuando leía esto decía, esto fue igual que Napoleón. Después que se fue, el Señor nos arrebató a otro lado y no lo vimos más a Napo.
No sabemos de su vida, pero seguramente lo bendecimos donde esté. Así empezó la historia de este eunuco. ¿Qué pasó después? La Biblia no nos narra. Pero Felipe fue y cumplió. Escuchó la voz de Dios, fue y lo activó. Es para el que no conoce. Entonces ya estamos hablando de aquel que está en la iglesia y tiene temor de cumplir el propósito del Señor, tiene temor de hacerlo porque no tiene la confirmación, porque no sabe si Dios le está diciendo que haga esto o no, o está asustado por algo. Y el otro grupo es aquellos que no conocen, los que quizás empiezan a leer la Biblia y no sé si le ha tocado a alguno que dice, estoy leyendo la Biblia pero hay un montón de cosas que no entiendo. Y ahí decimos nosotros, bueno, como Felipe, ¿qué es lo que no entiende? Vamos, leamos juntos, estudiémosla juntos. Y por eso en la iglesia también está bueno el instituto bíblico, la enseñanza, todos estos espacios, porque ahí es donde empezamos a masticar esas palabras que por ahí no han sido reveladas para nosotros. Y empezamos a escucharlas y a medida que estamos más cerca de ellas, es donde se nos abre la mente para esos misterios que el Señor dice que revela a los que siguen, a los que lo siguen. Es otra de las historias, la de Felipe con el eunuco. Después hay otro grupo, quizás esta historia la conocen mucho más, un capítulo antes, perdón, la historia de Saulo. ¿Dije antes? No, después. ¿Uno más? Al que está en contra. ¿Vieron que parece que hay gente que está como en contra de lo que hacemos? Bueno, a esos también hay que revelarles las cosas que no conocen. Que se molesta porque viene a la iglesia, se molesta porque, pero ¿por qué reaccionas así? ¿Por qué no hablas de otra forma? ¿Por qué hablas de esa forma? Porque vos sos raro. ¿Sabes cuántas veces a mí me ha pasado que estando en el canal, dentro de DirecTV, me han dicho, pero vos sos raro? Una vez hablaba un chico que lastimosamente perdió la vida por una complicación cerebral que tuvo, pobre, y por más que oré en la distancia por él porque lo internaron y después no salió de la internación, joven. Él me decía siempre, pero ¿vos sos hincha de tal equipo? Sí. O sea que cuando quieres que al otro le vaya mal, a tu rival. No. Ah, pará, me decía, nada. Yo le decía, yo desde chico he sido hincha de América de Cali, pero no soy tan hincha hoy. Ya se me pasó todo eso. No, pero entonces al Deportivo Cali lo dejes odiar. No, pará, o sea que si Deportivo Cali juega una final de la Libertadores, ¿quieres que gane? Sí. Ah, pará, vos no sos hincha entonces. Y quizás no soy. No sé cómo está en tu orden de valores, pero después de que un colombiano gana, a mí me hace feliz. No sé qué. No, yo no quiero que River gane nada. Era de Boca. Yo no quiero que River gane nada. Bueno, pero eso sos vos. Yo soy diferente. Y cada vez que me veía me decía, aquí viene el poco hincha. Qué difícil es demostrar amor al enemigo. Me gusta que al otro le vaya mal. No, quiero que le vaya bien. Y me decía siempre eso. No, vos no me estás mintiendo. O a veces me decía, pará, vos me estás mintiendo. ¿De qué? No quiero que le vaya mal. No tengo ese deseo de que al otro le vaya mal. Es más, cuando pierde alguno, me pasa esto, ¿no? Con el tema de los superclásicos, gana el uno y digo, uy, feliz por este. Y miro a mi otro compañero, uy, pobre de este. Y me voy con el que perdió. Pobre, ahí te levanto, vamos, no pasa nada, es un partido. Siempre voy con el que pierde para darle ánimo. Y él decía, no, vos sos mentiroso. Bueno, si me quiere etiquetar así está bien, pero yo sé que no lo soy, es mi manera de pensar. Y siempre me atacaba con eso. No era exactamente que estaba en contra, pero lo traía como ejemplo, porque hay gente que no entiende lo que nosotros somos. Nosotros nadamos contracorriente. ¿Vieron la parte de la intro de Chosen, cuando están los pescaditos nadando contra la corriente? Eso somos nosotros. Estamos en contra de lo que el sistema dice que hay que hacer. Nosotros hacemos todo lo contrario. Hay que amar al que odia, hay que ponerle la otra mejilla, hay que hacer esto. Y sí, hay que hacerlo. Porque ahí vemos que Dios se glorifica. Ayer decía el ejemplo del tema de la final de Copa América. Bueno, no lo voy a repetir porque ya me extiendo mucho más. Pero es mostrar amor a aquel que ni siquiera cree, a aquel que ni siquiera sabe que merece, que necesita ser amado. Porque dentro de la robustez del orgullo, de la vanagloria, del yoísmo, lo necesito, sobre todo los varones. Me he encontrado con muchos hombres que voy a sus casas o los saludo. ¿Y cómo está la cosa? Bien, todo bien. Me estoy por separar, pero está bien, todo está bien. No está bien. Abre tu corazón. Podemos hablarlo acá. Y si no lo quieres hablar conmigo, busca a alguien para hablarlo, pero no estás bien. No reprima esos sentimientos. Algo está pasando adentro. Y me he encontrado en la sociedad en la que vivimos, Argentina y Latinoamérica, que muchos hombres, claro, se encierran y se esconden porque hay que demostrar el valor del hombre. El hombre no llora, decían antes. ¿Se acuerdan? ¿Algún padre les dijo eso? ¿Un papá? No es así, los hombres lloramos y bastante que lloramos.
Aquí hay uno. Sobre todo cuando Dios viene y nos dice algo clarísimo, no hay manera de aguantar esas lágrimas en mi vida. Bueno, esta historia es la de Saulo, que estaba en contra, estaba siendo perseguido, estaba persiguiendo a la iglesia, perseguía a todos, lo mandan a Damasco, va con cartas y se le aparece el Señor en el camino, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Queda ciego, o por lo menos cerrado sus ojos por un tiempo, lo llevan a un lugar, se queda escondido y ahí aparece la figura de un personaje que pasa desapercibido, pero que es vital en la historia de Pablo. ¿De quién estamos hablando? Ananías. Ananías no era un líder de la iglesia, ni el pastor, no era un hombre de la alta, de la mesa chica de los cristianos de Damasco. Era un creyente, como usted y como yo, que tenía intimidad con el Señor. La Biblia dice que estaba lleno del Espíritu Santo, como usted y como yo, amén. Y el Señor le dice, necesito que vayas a la calle, esta que se llama así, y pongan las manos sobre un hombre que se llama Saulo y recobre la vista. Y ahí el tipo dice, ¿qué? Saulo de Tarso. No, señor, y este no es el que dicen que está matando gente, ¿para qué quiere que vaya yo? No, que vaya otro. Y le dice, no, ya le di instrucciones. Él sabe que va a ir una persona que le va a recobrar la vista. Y Ananías dice, ¿qué le dice Ananías? Estamos en el 9:18. Entonces Ananías, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Le dice el Señor de Saulo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Imagínense ustedes, como si cada uno de nosotros en intimidad, el Señor le dice, ve a la casa de tal persona, están teniendo una necesidad, llévale una bolsa de, no sé, ¿cómo podemos decir? Pues polenta. Llévale polenta y unos huevos y dile que la oración que hizo ayer acá está respondida. ¿Puede o no lo puede hacer el Señor? ¿Lo ha hecho? Claro que lo ha hecho. Así hizo Ananías, obedeció. Imagínense que nos toque ir a un lugar a hablarle a una persona que tú dices, pero esta es la gente que está poniendo leyes en contra del Evangelio. Esta es la persona que odia a los cristianos. Este es el que está persiguiéndonos, que nos está acorralando, que nos pone impuestos, que nos hace aquello. Y el Señor te dice, ve porque lo voy a usar. Y nosotros decimos, vamos. Y cumplimos, porque hay una activación ahí. Si Ananías no iba, quizás el Señor enviaba a otro, me quiero imaginar eso. Pero Ananías no hubiese estado acá en la historia. Pero Ananías termina llegando al libro, a este libro, al más vendido de la historia, al que más idiomas se ha traducido, al que más gente ha leído, al que todavía es la hora y siguen comprando. Acá aparece el nombre de Ananías, por estar en la presencia del Señor, lleno del Espíritu Santo y ser obediente a su palabra, para ir a activar a Saulo, que después se convirtió en Pablo. Si esa acción no pasaba, si esa activación no llegaba, hoy no tuviésemos, familia, no tuviésemos ni Biblias. ¿Sí? ¿Se imaginan eso? Porque Pablo escribió ¿cuántos libros del Nuevo Testamento? Hoy estuviésemos manejando todavía con el Talmud y con los libros históricos y demás. Pero a partir de esto, de la cantidad de cartas que escribió Pablo, es que nosotros entendimos cómo era la vida cristiana de esos que empezaron el camino. La siguiente. Hoy el Señor nos lleva a eso, a activarnos para su obra. ¿Activarnos para qué? ¿Qué cosas nosotros como iglesia hacemos? Varios clics, por favor. Para desatar los dones que hay en cada uno de nosotros. Todos nosotros, todos ustedes que están acá junto conmigo, Dios ha puesto algo especial. Usted tiene algo, chicas, chicos, hombres, mujeres, tienes algo que yo no tengo. Tienes algo que Dios puso en tu corazón, una semilla, un don, un talento, una especialidad, una forma que yo no la tengo. Lo mismo pasa, Dios puso algo en mí que ustedes no lo tienen.
Y necesitamos que eso esté activado para que el reino de los cielos siga creciendo, para que el reino de los cielos siga impactando a la humanidad, siga impactando Merlo, siga impactando San Luis, siga impactando Argentina, que es un país que a lo largo de la historia ha sido muy fructífero en cuanto a la palabra. Es una tierra que se siembra una semilla y es esparcida. Acá desde Tommy Hitch, desde Carlos Anacondia, desde Claudio Freyson, desde la llegada de tantos evangelistas que han venido, han fundado iglesias, han crecido, hemos venido de otros países. Bueno, Carlos, mi persona, tantos amigos de otros países que vienen acá y reciben algo especial. Porque Argentina es una tierra especial. Dios ama este país, Dios ama Merlo, ¿lo saben? Dios ama esta nación. Por esa razón hay tanto crecimiento, tanta unción de lo que de acá brota para el mundo, para toda la sociedad. Pero también es para que tengamos hambre por su presencia. Dios nos activa para que nos dé ese fuego que tenía Napoleón, que otra vez se active en nosotros. No que digamos, wow, yo recibí al Señor en el 2001 y recibí un impacto y después no volví a sentir más eso. No, renovar otra vez, a la fuente, a la esencia, al fuego del primer amor. A eso nos llama el Señor, a que nos activemos, para que los dones florezcan, para que volvamos a tener hambre por estar en su presencia, en oración, en búsqueda, en compromiso, en decirle, pastor, acá estoy, mire, yo nada más sé hacer esto, pero lo voy a hacer por excelencia. Yo quiero estudiar, quiero prepararme, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro, y le pido a Dios que me direccione qué es lo que tengo que hacer. Cuando tenía 14, 15 años, yo le preguntaba eso a Dios, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Lo primero que quise hacer seriamente, después de querer ser astronauta y demás, que todos los niños queremos ser, yo quería irme a la fuerza naval de mi país. Quería subirme a los barcos. Yo amo el mar, nací en una ciudad con mar, lo amo el mar, amo nadar, amo bucear, subirme a los barcos, amo eso porque lo veía desde mi casa. Y yo quería ser vestidito de blanco y estar así en el barco, en el buque Gloria, que es el buque de mi ciudad, del país, y viajar por todo el mundo y demás. Y un día hablaba con mi pastor y me decía, ¿y ya le preguntaste a Dios que eso es lo que Él quiere para tu vida? ¿Tengo que preguntarle eso? Y sí. Tenía 13, 14 años y le decía, pero yo quiero estar vestidito de blanco, ¿viste? Todo pulcro, caminando por un barrio cheto de mi ciudad. Y me decía, pero si esto es la voluntad de Dios, se va a abrir todo. Y si no es la voluntad de Dios, Él te va a mostrar qué tienes que hacer. Claro, pasó el tiempo y no era por ahí. Lo desatamos. Después había una lista. Bueno, administrador de empresa podría ser, porque bueno, mi papá me puede enseñar, pero también me gusta ser docente, la historia, la geografía. Me ubico bien, casi nunca me pierdo. Ahora que hay GPS en el celular, menos. Bueno, puede ser. Y allá abajo puse como comunicaciones. A lo último era de mi lista, porque no entendía bien qué eran los medios de comunicación y cómo se llegaba a ser periodista. Y empecé a preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Esas oraciones que yo en chiste le digo a los chicos, a veces creo que Dios responde ya está, dale, 200 veces me estás orando por lo mismo. Ahí te digo, toma la respuesta. Esa oración insistente, decirle, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Tengo todo un futuro por delante, tengo 16 años, 15 años, ya voy a llegar a la facultad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí es donde me da ese amor por los medios de comunicación. Y más allá de que al principio pensé que era eso que les decía, que Dios me estaba activando para ser un miembro conocido de los medios y salir en los diarios y que se escuchara mi voz por todos lados, después me dijo, cuando logré eso, cuando llegué a ese objetivo, me dijo, esto es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo. Ya llegaste a ese nivel que quizás era lo único que esperabas, pero yo tengo otras cosas que mostrarte. Y a partir de ahí le volví a orar lo mismo. Entonces, ¿ahora qué quieres que haga? ¿Ahora qué quieres que haga? Yo había leído, que quizás acá muchos habrán leído el libro de ¿Con quién me casaré? ¿Lo leyeron algunos? Un librito chiquitito así, lo leía en la universidad. Y mientras iba de camino a la universidad lo leía y lo releía y lo releía. Y también le preguntaba eso al Señor, en esas decisiones importantes de qué carrera estudiar, con quién te vas a casar y elegir a Jesucristo en tu vida. Son las 3 decisiones que me enseñaron, son las más importantes para el ser humano. Recibir a Cristo en tu corazón, a qué te vas a dedicar en la vida y con quién te vas a casar. Y yo leía ese librito y lo leía y lo que me quedaba de eso es, no estés pidiendo, quiero que sea así, quiero que sea rubia, quiero que sea alta, quiero que sea esto, quiero que sea verde. No. No es así, es que te prepares tú para que cuando esa persona llegue, quede flechada. ¿Y así pasó o no?
Así es el primer amor. El estar con ganas de decir, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué hago? Señor, estoy acá. ¿Sabes? Canto un poquito bien. ¿Qué hago? Bueno, hay un curso en la iglesia. Empecé un curso en la iglesia. Abrieron el coro de niños y ahí estaba yo adelante en el coro de niños cantando. Me invitan a ser parte de la alabanza y me dicen, ¿quieres aprender algún instrumento? Sí. ¿Cuál te gusta? La batería. Vamos a la batería. Empecé a tocar batería. Después me dicen, hace falta sonidista. ¿Te quieres venir conmigo acá y te enseño cómo se mueven los cables? Sí. Y así era este chico cuando era un adolescente en la iglesia. Sí a todo. Sí, yo quiero aprender. Sí, quiero hacer esto. Y le llevaba el agua acá y hacía aquí. Todo. Pero no porque buscaba que me vieran o porque quería que los pastores vieran qué importante soy y cómo les puedo servir, sino que en mí había algo como diciendo, Señor, yo esto es lo que puedo hacer. Tengo 13, 14, 15 años, no tengo otra cosa, todavía no sé ni qué voy a estudiar ni qué me voy a preparar, pero quiero sentirme útil, quiero decirte acá estoy. Te rindo lo que tengo. Y tengo la fuerza, la actividad de un chico, de un adolescente. Me muevo por todos lados. Después empecé a ser líder de adolescentes, líder de jóvenes. Empecé a encontrarme con historias duras de otros niños, de otros chicos que yo pensé que mi historia era la peor de la vida. Nunca nadie se repone a lo que yo viví. Y escuchaba otras historias y digo, Padre, lo mío no fue nada comparado a lo que este chico está sufriendo hoy. Y eso me daba a pensar dos cosas. Agradecimiento y al mismo tiempo la sensación de misericordia, de verlo y decir, wow, Señor, yo tengo que hacer algo por él. ¿Qué hago por él? Desde una ayuda económica hasta una palabra o hasta ven, te llevo a mi casa, comes conmigo, o te llevo hasta tu casa ya que no tienes para volver, de todo. Ese tipo de activaciones también. Otra, para ser instrumento en sus manos y bendecir al que necesita, lo que les venía hablando. Porque cuando nosotros estamos metidos en medio del asunto, del negocio del Padre, nos percibimos, nos damos cuenta inmediatamente quién está en necesidad, tanto física como espiritual. Muchas veces con mi esposa nos ha pasado eso, no fue la primera vez con Napoleón. A veces hablamos con gente y vemos y decimos, amor, esta persona necesita un toque, necesita fuerzas. Y no es porque nos diga, estoy cansado, pero aunque está duro y te dice, no, todo bien, está todo bien, lo ve en su rostro, algo sale de él o de ella. Nosotros tenemos nuestros 3 pequeñitos y se nota cuando estamos también agotados de trabajar, de estar una cosa y la otra y tener que preparar un partido con el nene encima y estar en una clase y que los chicos bajen la voz que estoy en clase acá y se complica muchas veces. Y cuando vemos que hay otro que la está pasando, sentimos, wow, digámosle un poquito de cómo lo hacemos nosotros, por ahí le sirve, por ahí le ayuda o por ahí decirle nada más, te entendemos lo que estás pasando. Nosotros lo vivimos. Y le decimos lo mismo que nos dicen a nosotros. Es solo un tiempo. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Una más. Quedan 2. Para ser pequeños Cristos. Ser ejemplo para todos. Yo siempre le cuento a los que me preguntan, ¿cómo muestras el Evangelio? Y tratando de ser ejemplo. Tratando de que me digan que soy raro. Me siento honrado cuando me dicen, pero vos sos raro. Gloria a Dios, soy raro. Claro que soy raro, porque soy contracorriente. No pienso lo mismo que lo piensan los demás. No significa que porque alguien hace algo en contra mío yo tengo que responder con, venga, caga la piña. No. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si lo podemos hablar. Y cuando le desarmas, hasta y se ponen gangosos, no saben. Porque nunca resolvieron un problema hablando. Todo fue a los golpes. Entonces cuando cambiamos, cuando le demostramos amor, ¿sabes cuántas personas yo los veo así, duras y molestas? Llego y les doy un abrazo y le digo, ¿sabes qué? Te amamos, Dios te bendiga, no sé qué. Y sientes cómo se va relajando los hombros. Pastor, le habrá pasado quizás mucho que necesitan una oración y ahí va y siente que esa persona es así, porque era lo que estaba necesitando. Todo eso es una protección que se quiere poner que en realidad no los cubre de nada, sino que los encierra. Y por último, para cumplir con su gran comisión, que es ir, ¿se lo saben? Y hacer discípulos a todas las naciones. Ir a todos lados donde Dios nos mande. Para ser esos pequeños Cristos y decirle al otro, hay salvación, hay solución, hay un Dios que te ama, que es para mí lo principal, decirle al otro, hay un Dios que te ama, hay alguien que te espera con brazos abiertos, alguien que te abraza, alguien que tiene un sueño para ti, un propósito. Alguien que te creó, que te ama desde que estabas en el vientre de tu madre. No te conocía nadie, ni siquiera sabían de qué sexo tenías y ya Dios te estaba amando. Porque te entretejió, dice el rey David. Y siguió
amándote y sigue amándote. Aunque estabas en lugares perdidos, tú decías, no, Dios me ama ahora que estoy viendo a la iglesia. No, Dios te amaba. Imagínate ese lugar donde estabas, la forma como eras. Bueno, ese viejo hombre, esa vieja mujer, ya Dios te amaba. Así, porque Él te fue a buscar, como el hijo pródigo, así. Y hoy nos está diciendo, actívense a lo que estoy pidiendo que hagan. Actívense a lo que vamos a buscar. Activen como iglesia. Activen a lo que la misión, la parte de la iglesia, el tiempo de Dios en Merlo está avanzando. Únanse a lo que es ese proceso, porque ahí está también el camino trazado, ahí está la bendición, la guía, lo que el Señor quiere para este tiempo en Merlo, en toda nuestra casa, en nuestro barrio. Amén.